Buenas tardes, queridos oyentes, Iglesia de Dios, pueblo del Señor. Hoy, martes, junio 30, presentamos esta asamblea del último día del mes de junio. Para dar gloria, honra, alabanzas a Dios, para que todos ustedes y nosotros podamos darle hoy a Él lo que Él merece. Siempre debemos estar preparados para entregarle a Dios el día. Hemos sacado este pedacito de tiempo para el día de hoy, pero siempre debemos darle a Dios todo lo que podamos, el día completo si es necesario, porque Él es el que ha hecho posible nuestra vida en la tierra. Y no solamente eso, sino que nos ha llenado a nosotros mismos de vida y de vida eterna, para asegurar que la vida no solamente sea aquí, sino también en la eternidad. Le damos las gracias, honramos y glorificamos su santo nombre. Y ahora vamos a proceder a leer en los Salmos, el Salmo 132. Muy bien, amados hermanos, vamos a leer el Salmo 132, que se encuentra en su Biblia. Amén. Tenemos el Salmo 132. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. De cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. Hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí que en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante él, ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. ¿Todos juntos? A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Amén. Vamos a alabar al Señor con alegría, con gozo, con júbilo. Gócese en el Señor, ahí donde está, y alábele con todas sus fuerzas, porque Él es digno de alabanza. El cielo se viste de gala cuando se alaba al Señor. Los ángeles incienso derraman en la presencia de Dios. El cielo se viste de gala cuando se alaba al Señor. Los ángeles incienso derraman en la presencia de Dios.
Espíritu Santo de Dios a este lugar. Invitamos al Espíritu Santo de Dios a cada casa, a cada iglesia que se reúne, a cada corazón. Y sabemos que conforme a su palabra, Él estará en cada lugar. Y creemos que Él está aquí ahora. Está aquí. Está aquí. Cristo está aquí. Está aquí. Está aquí. Oh, Cristo está aquí. Está aquí. Está aquí. Cristo está aquí. Está aquí. Está aquí. Cristo está aquí. Y su Espíritu está hablándome de Él. Y su Espíritu está llenándome de Él. Ahora sabes bien, está aquí. Está aquí. Está aquí. Oh, Cristo está aquí. Está aquí. Está aquí. Cristo
gracias, Señor, tú estás en este lugar. Bendito es tu nombre, te alabamos. Muy buenas tardes, estimados que nos escuchan por este canal. Estamos aquí nuevamente con ustedes y un episodio más de que hay que limpiar la iglesia. Parte 2 del mensaje a la iglesia Laodicea. Esta iglesia, ¿se acuerdan que es la iglesia tibia? Bueno, de ahí vamos hoy a tocar el tema. Estarás sentado en el trono de Jehová. Estarás sentado en el trono de Jehová. Ese es el tema de hoy. Pero vámonos a Apocalipsis capítulo 3, versículos 19, 20 y 21. Y vamos a leer la palabra del Señor que dice de la siguiente manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, amados hermanos. Usted, pues, que nos ha seguido en este devenir de la enseñanza de la Escritura y sobre todo en el mensaje a las 7 iglesias, en donde hemos encontrado cómo el Señor habla de limpiar la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia de Cristo, la iglesia por la que viene el Señor, una iglesia limpia, pura, sin mancha y sin arruga. Amén. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Así empieza este mensaje de hoy. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Muy bien. Proverbio 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues, o sea, no te canses de su corrección. Esa es la parte que nosotros vemos de lo que es yo reprendo y castigo a todos los que amo. Vamos entonces a subdividirla. Esa es la primera parte. Vamos a subdividirla en parte A, parte B, parte C y así sucesivamente. En la parte A, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es cuando el Señor dice yo reprendo? ¿A quién reprende el Señor? Bueno, yo encontré aproximadamente 5 elementos que el Señor reprende. El número 1, el Señor reprende a la naturaleza. El número 2, el Señor reprende a los demonios. El número 3, el Señor reprende a un hombre con un pensamiento equivocado o equívoco. Número 3, el Señor reprende las enfermedades. Número 4, el Señor reprende a los hombres indoctos, o sea, a los hombres que no son sabios. Eso también lo reprende el Señor. Vamos a ver estos 5 elementos buscando los textos bíblicos que lo acompañan. Amén. Cuando el Señor dice, yo reprendo a la naturaleza, Mateo 8:26 dice de la siguiente manera. Buscamos en nuestras Biblias Mateo 8, versículo 26, que dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Aquí usted ve al Señor Jesucristo reprendiendo a la naturaleza, al viento, al mar. Esa es la naturaleza. Entonces el Señor reprende a la naturaleza. También reprende a los demonios. Nos vamos al versículo 17 de Mateo, capítulo 17, versículo 18. Y usted va a leer en ese 17, 18 que dice así. Y reprendió Jesús al demonio
el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. El Señor reprende a los demonios. Amén. Muy bien, también vamos a ver cuando reprendió a los hombres que tenían un pensamiento equivocado. Marcos 8:33. En Marcos capítulo 8, versículo 33, el Señor le dice: pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Como usted verá, todo este tipo de reprensión hace nuestro Señor Jesucristo, al igual que cuando reprende a las enfermedades. Lucas 4:39. Sí, amados hermanos, Él le dice a las enfermedades. Entonces Jesús, vamos a leerlo del 38 para que usted tenga idea de qué se trataba. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Como usted verá, él reprendió a la fiebre, o sea, él reprende a las enfermedades. En Lucas capítulo 9, usted va a ver que también reprende a los indoctos. ¿Por qué decimos indoctos? Son personas que se creen que saben, pero a la hora de la hora el Señor Jesús le ve que no saben nada. Observen esto, dice en el versículo 54 y 55. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Amados hermanos, cuando nosotros vemos esta parte que nos habla el Apocalipsis capítulo 3 versículo 19, cuando dice: yo reprendo y castigo a los que amo. Sí, el Señor Jesucristo hace reprensiones a quienes hace reprensiones a la naturaleza, a los demonios, a los hombres con pensamientos equivocados, a las enfermedades y a hombres que son indoctos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña a nosotros lo que debemos hacer nosotros. También nosotros, para limpiarnos como iglesia, también tenemos que reprender aquellas cosas que no son las correctas en nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Por qué reprende el Señor? Vamos a ver por qué reprende. Ya sabemos a quiénes reprende. Ahora vamos a ver por qué reprende. El Señor reprende por desobediencia. Eso lo vemos en Deuteronomio 28:20. En Deuteronomio 28:20 dice el Señor. Amén. Usted va conmigo, por favor. Dice el Señor en Deuteronomio 18:20. Aquí lo tenemos. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, porque las cuales me habrás dejado. Aquí el Señor a este pueblo le dice que lo va a maldecir, que lo va a quebrantar, porque hicieron mano de cosas que no debían de hacer. Él los va a destruir, los va a reprender por las cosas malas que hicieron, desobedecieron. Acuérdense que ellos habían salido de Egipto, y a pesar de que el Señor venía con ellos y el Señor les indicaba y le iba indicando a Moisés lo que tenían que hacer, el pueblo estaba en desobediencia o iba en desobediencia. Número 2, por ayudar a Satanás. Muchas veces muchos de nosotros creemos que estamos haciendo
bien a Dios y lo que estamos es haciéndole favor al enemigo. Sí, amados hermanos, así es. Fíjense, vámonos a Marcos 8:33. En el libro de Marcos 8:33, el Señor dice: pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Se acuerdan que ya habíamos dicho que había un pensamiento equivocado en Pedro? Ese pensamiento el Señor lo reprende, pero aquí le dice directamente Satanás. Quiere decir que muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo un bien cuando el pensamiento o las cosas que hacemos no están bajo la voluntad de Dios, sino bajo la voluntad del enemigo. Aquí Satanás se había apoderado del pensamiento de Pedro y lo hizo decirle al Señor algo que el Señor no le había agradado, y el Señor le dijo: quítate de mí, Satanás, delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estaba cuidando de que Jesús no se fuera, porque entonces iban a dejar de haber sanidades, de haber milagros, de haber ¿cómo se llama? Éxito, aquellas cosas que en ese momento estaban teniendo ellos como discípulos, porque ellos andaban con ese Jesús que era el que estaba en boga en ese momento. Y el Señor le dijo que él estaba poniendo la mira en las cosas de los hombres y no en Dios. Amén. Amén. Así que nosotros tenemos que tener cuidado, porque el Señor reprende a los desobedientes, pero también reprende a los que ayudan a Satanás. Número 3. Cuando tenemos una actitud crítica y destructiva. Sí, amados hermanos, cuando nosotros tenemos un pensamiento crítico y destructivo hacia otra persona, o sea que nosotros deseamos un mal a otra persona, como lo hizo en Lucas 9, 54 y 55, cuando Juan y Jacobo decían: Señor, permítenos que descendamos fuego del cielo para que los destruya. Eso no es pensamiento de Dios. Cuando te viene un pensamiento que tú dices: ojalá se murieran, ese no es pensamiento de Dios, y entonces nosotros nos estamos yendo contra Dios, y esa actitud es crítica y destructiva, y ahí eso lo reprende Dios. Amén. También cuando pecamos, el pecado, no importa la clase de pecado que sea. En Lucas 17:3 dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Entonces el mismo Señor está diciendo que cuando tú miras a una persona pecando, tú lo tienes que reprender. O sea, el pecado es pecado. Si tú no lo reprendes, entonces tú estarías haciendo cohecho con esa persona, estarías también pecando. Entonces el Señor nos manda a reprender esos pecados. Amén. Bien, vamos a la parte C. Ese era por qué reprende el Señor. ¿Ok? Ahora vamos a la parte C. Vamos a ver el valor de la reprensión. Y aquí tenemos dos versículos. Uno está en Proverbios 27:5. Lo buscamos rapidito. Proverbios 27:5, y vamos a leer que dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Sí, es mejor que la persona sea reprendida a que hagamos algo que está oculto, no lo vemos, no sabemos de nada. Y en Eclesiastés 7:5 dice, vamos a ver qué dice Eclesiastés 7:5. Ya lo tenemos. Dice: mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Quiere decir que aunque usted o cualquier otra persona no le guste reprender por alguna situación, aquí dice que eso tiene un valor
muy significativo para que la persona se arrepienta de lo que está haciendo mal y enderece el camino. Acuérdense que volvemos y decimos en la primera parte, yo reprendo y castigo a todo lo que amo. El Señor nos está diciendo por qué Él reprende, porque nos ama. Amén. Muy bien. Vamos ahora a la parte del castigo, la parte D. El propósito del castigo, ¿cuál es? 1. Corregirnos en la vida. La corrección es necesaria. Vamos a ver el libro de Job, capítulo 5:17. Job 5:17. Y mire lo que dice Job 5:17. Dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Dios castiga para corregirnos y nosotros no debemos menospreciar la corrección de Dios. ¿A quién le gusta el castigo? A nadie. A nadie. Ninguno de nosotros nos gusta el castigo. Pero la palabra de Dios nos está diciendo aquí, nos está mostrando que Dios ama, Dios castiga al que ama y por ende nos tiene que corregir. Nos guste o no nos guste, nos va a corregir. ¿Por qué más es el castigo? ¿Cuál es el propósito del castigo? Número 2 es promover el temor de Dios. En Isaías 64, 1 y 2 dice: oh, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se oscureciera los montes como fuego abrasador de fundaciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieran notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Amado hermanos, cuando yo leía este versículo me traía a colación, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado al profeta T.B. Joshua. Él habla y nos dice que este es el año de la humillación, que el Señor va a humillar a las naciones, porque las naciones tienen que reconocer que Dios es el que controla todo el mundo, es el poderoso y es el que tiene la batuta para dirigir las cosas en la tierra. El hombre por más de 2000 años ha creído que Él es el que lleva la batuta, que Él es el que hace, ya sea maldades o ya sean cosas buenas. Pues te equivocas, amado hermano. El que tiene control de todo, los cielos, la tierra, las montañas, el fuego, el agua, es Dios. Y como Dios tiene el control y maneja todo, este coronavirus que está ocurriendo ahora no es nada más porque hubieron unos hombres que lo idearon, lo pensaron y lo explotaron y lo enviaron para todo el mundo, que todo el mundo se contagiara, sino que Dios se lo ha permitido para darle a entender al hombre que aún en eso Él tiene el control. Amén. Promover el temor de Dios es importante. Las personas tenemos que temer a Dios, porque dice que es el único que puede lanzarnos al infierno. Entonces temamos el poderío de Dios y tengamos cuidado con las cosas que hacemos y los pecados que cometemos. ¿Por qué más es el propósito del castigo? Para dar conocimiento de quién es Dios. Romanos 9:17. Vámonos al libro de Romanos, capítulo 9, versículo 17. En Romanos 9:17 dice así: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Si usted sigue leyendo esos versículos subsiguientes, usted se va a dar cuenta en el versículo 18 que dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Eso hace Dios. Entonces el hombre tiene que conocer quién es Dios. Dios es el que da misericordia, pero Dios también es el que endurece el corazón de Faraón. Amados hermanos, nosotros tenemos que andar en esto
entendido. Tenemos que estar entendidos. En estos días yo recibía un seminario y la doctora que nos hablaba de la neurociencia decía, el hombre tiene que percatarse, primero tener el concepto claro de que está vivo, de quién es, de que respira, pero también tener el concepto claro por qué respira. Eso es lo que nos está diciendo aquí, conocer quién es Dios, el que permite que haya misericordia, pero también endurece el corazón de los hombres para que hayan castigo. ¿Por qué? Por el pecado del hombre, por las contaminaciones del hombre. Para promover justicia, en 1 Corintios 10:6 dice, 1 Corintios 10:6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pero fíjese, yo voy a tomar así de cada párrafo, ¿por qué? Para promover justicia. ¿Qué significaba eso? Ahí mismo en el versículo 7 dice, ni seáis idólatras. En el versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. En el versículo 9 dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron. En el versículo 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y en el versículo 11 dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Se acuerdan de la prédica del día domingo? Firmes. Pues, ¿qué nos quiere decir el Señor? Si tú no quieres ser castigado, entonces tú tienes que dejar a un lado y promover justicia, verdadera justicia, y no seguir los ejemplos de aquellos hermanos o aquellas personas que idolatraron, que fornicaron, que tentaron al Señor, que murmuraron, que hicieron cosas que eran abominables ante los ojos de Dios. Todo esto nos lleva a un punto claro. ¿Cuál es la causa del castigo? La causa del castigo es el abandono del pacto a Dios. Sí, el hombre abandonó a Dios. No lo digo yo, usted lo puede buscar en Deuteronomio 29:25 y dice, y responderán por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de su padre, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Cuando usted abandona a Dios y se va tras ídolos, o se va tras cosas que le agradan a usted. Fíjese que hoy yo escuchaba ahorita en la tardecita que decía, se van tras la pizza. ¿Sí? Se van tras el licor. Quieren hacer parranda en un tiempo de coronavirus. Se van tras las satisfacciones personales. Entonces olvidamos verdaderamente qué es lo que está pasando en este tiempo y qué es lo que quiere Dios mostrarnos, que lo hemos dejado a un lado por las cosas del mundo, que somos altivos, tenemos altivez de espíritu, como dice Proverbio 11:21, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. El rechazo de la gracia. ¿Usted sabe cuántas personas han rechazado que por gracia somos salvos? Nada más con que yo le muestre Hebreo capítulo 10, versículos 26, 27, 28, 29. Pero vamos a leer el versículo 29, cuando dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Sí, el hombre ha dejado ese sacrificio que hizo Jesús, que por gracia somos salvos, en la cruz del Calvario, lo ha hecho a un lado para satisfacer sus deseos carnales, pasionales y todas las otras cosas que son abominaciones de los ojos de Dios.
por la maldad. Cada día escuchamos más en audios, en videos, cómo el hombre ha hecho maldad a la mujer, a los niños, a los ancianos. El hombre se ha tornado malo. Pero fíjese lo que dice Mateo 23, 14 y 33. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. En el 33 dice, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Porque el Señor se los decía en sus caras, porque sabía que habían desechado a Él, que había venido en persona, al Dios vivo, había venido a la tierra en persona para que no pecasen, pero seguían pecando. Vamos a dejar esto a un lado y vámonos a la segunda parte. Estoy a la puerta y llamo. Cuando el Señor dice, estoy a la puerta y llamo para cenar contigo, para cenar conmigo, vamos a ver qué es eso de estoy a la puerta y llamo. Ese estoy a la puerta me llama poderosamente la atención. Usted sabe que a mí me gusta es el estudio de la palabra. Y encontré en el estudio de la palabra que la puerta tiene muchos significados. Uno son entradas de ciudades, como está en el libro de Hechos, o como está en Apocalipsis 21. Otro, número 2, en las puertas se pueden escribir palabra de Dios, como le dijo el Señor en Deuteronomio a Moisés. Ellos escribirán en sus puertas mi palabra. Y el versículo, capítulo 11, 18 y 20, y dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra se puede escribir en las puertas. ¿Cómo más? Pues la puerta también son donde se llevan negocios o se arreglan asuntos legales, como pasó en Ruth. Ruth capítulo 4, versículo 1, Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado. ¿Se acuerdan? ¿Para qué? Para poder hablar con ese pariente y decirle pues que él iba a redimir a Ruth y a Noemí. Eso quiere decir que a las puertas también se arreglan negocios o se hacen asuntos legales. Pero vamos a ver ahora en sentido figurado qué puertas nos habla la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de puertas de la muerte. Hay puertas de la muerte, como dice el libro de Job, capítulo 38, versículo 17. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto la puerta de la sombra de la muerte. Cuando estamos en el borde de la muerte, Job decía que fueron descubiertas, abiertas la puerta de la muerte. En cualquier momento llega la muerte. Usted sabe, amados hermanos, que la puerta de la muerte está abierta en este tiempo. ¿Usted sabe cuántas personas están cayendo por la puerta de la muerte? ¿Cuántos están ahora en la sombra de la puerta de la muerte? Porque están graves, porque están dejando su vida, su aliento de vida en ese tiempo, en ese momento. Hay puertas de justicia, como habla el Salmo 118, 19. Vamos a buscarlo rapidito. Salmo 118, 19 dice así. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Yahvé. Hay puertas de justicia, sí, amados hermanos, y esas puertas tienen que estar abiertas para que nosotros seamos justos y hagamos justicia. Amén. Y la puerta del Señor, que está en el versículo 20 de ahí mismo, y dice, y esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Hay puerta de Jehová, hay puerta del Señor, hay puerta de justicia, pero hay puertas de muerte. Hay puertas de Sión, o sea, del pueblo de él. Esas puertas son sus puertas y se entristecerán y se enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en su tierra.
Eso lo encontramos en Isaías 3:26. También hay puertas del Hades. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pueden ser la puerta del infierno o pueden ser la puerta del Seol. En Isaías 38:10 dice, yo dije a la mitad de mis días, iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Pero también hay una puerta, que es la puerta que menciona Apocalipsis 3:21, la puerta a la vida. Esa puerta que nosotros estamos hablando, que él dice, tocaré la puerta y el que oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. Esa puerta es la puerta de la vida. La encontramos en Mateo 7, capítulo 3, versículo 13 y 14. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entrarán por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta de la vida es la que usted y yo tenemos que encontrar. Cuando el Señor dice cenaré con él, solo vamos a buscar un versículo que se encuentra en Mateo 26 al 29. Y aquí en Mateo 26 al 29, describe cómo el Señor hizo la última cena. ¿Cómo fue esa cena? Cuando Él partió el pan, cuando Él le dio el vino, y cómo dio gracia por su cuerpo, por su sangre que era parte del pacto. Eso Él dijo en ese momento, que eso era para que hiciéramos memoria hasta que Él venga. Y Él dijo que no iba a tomar más ese fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevamente con usted y conmigo. Usted sabe, hermano, es una promesa. Y las promesas que hizo nuestro Señor Jesucristo la va a cumplir con nosotros. Esa cena se va a llevar a cabo. Así que tú estás escuchando la puerta. Escucha no la puerta de la muerte, no escuche la puerta del Hades, no escuche la puerta del Seol, escucha la puerta de la vida. El Señor está tocando a tu puerta porque Él es la vida. Y por esa puerta que Él está tocando, Él está queriendo que tú lo escuches para entrar a cenar contigo y tú con Él. Amén. Y por último, tercer punto, y con esto vamos a cerrar, al que venciere se sentará con Cristo y con Dios en su trono. Apocalipsis 22:1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente, como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Hay un trono ubicado en esa Nueva Jerusalén, en esa ciudad. Y en ese trono vas a reinar tú junto con nuestro Señor Jesucristo. Voy a reinar yo junto con nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está eso? En Mateo 19:28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, a vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Fíjense que en el capítulo de hoy del Salmo que leímos, a mí me llamó poderosamente la atención porque no lo había encontrado, pero el Salmo 132, aquí habla de ese trono también. Aquí en el versículo 11 dice, en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. Es una promesa. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Esto que está aquí en el libro de Apocalipsis, en el libro de Mateo, capítulo 19:28, en Apocalipsis 24, lo está diciendo el salmista en el Salmo 132,
en el versículo 11 y 12. Sí, el galardón suyo y el galardón mío es que usted y yo vamos a tener la oportunidad de sentarnos junto al trono del Señor, donde está Jesús y está el Padre. Va a estar su silla, va a estar la mía, para sentarnos con el Señor, para la gran cena, para estar allí ese día. Apocalipsis 24 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia ni a su imagen, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24. Amados hermanos, este bloque de que hay que limpiar la iglesia, lo sellamos con esta iglesia de la Odisea, en donde usted y yo estamos siendo llamados por el mismo Señor Jesucristo. Él está tocando a su puerta. ¿Está usted oyendo la voz de Jesús? Usted tiene que escuchar la voz del Señor. Él te está llamando. Te está llamando para entrar a cenar contigo. Y te va a sentar al lado del trono de su Padre. ¿Por qué? Porque tú no te vas a dejar sellar y tú no vas a adorar a la bestia. Ten cuidado, amados hermanos, ¿qué estás haciendo con tu vida en este tiempo de COVID-19? ¿Estás buscando más del Señor? ¿Estás escuchando su voz? Esto que nosotros hacemos de predicar la palabra por este canal, de hablarte a ti, de exhortarte, de animarte, ¿es para qué? Para que tú escuches la voz de Dios. Porque Dios, nosotros somos su instrumento, estamos siendo usados por Él, pero tú tienes el galardón y la oportunidad de decidir sobre tu vida, o puertas de muerte o puertas de vida. Dios te bendiga y te lleve con bien. Amén. Vamos entonces a cerrar diciendo la bendición sacerdotal. ¿Estamos listos? Espero que te haya gustado esta palabra y que la puedas compartir con otros. No nada más te quedes contigo esa palabra. Compártelo con tus amigos, con tus hermanos, con tus familiares. Que Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Hermanos, amados hermanos, nos vamos en esta semana que comienza, martes 30, a despedir por estos días. Pero no te despidas del Señor. Todos los días, métete con Dios, escudriña su palabra y haz misericordia a todo el que tienes que hacerle misericordia. Dios te bendiga. Amén.